Hola, que Dios les bendiga en esta noche, eh, domingo 6 de septiembre. Y es un placer de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Un saludo a todos mis hermanos de la iglesia, Rosa Sarón, y también a mis hermanos de la iglesia de Florencia, y a todos los que se conectan para escuchar la palabra de Dios. Amén, a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados quizás. Cada día la situación va cambiando y en lo moral también. El mundo y sus influencias van contaminando diariamente nuestra mente, la televisión, la música, las amistades, las conversaciones, etc. Y esta influencia que nos da el mundo tiende siempre a corromper nuestros pensamientos en cuanto a la fe en el Señor, en cuanto a nuestro andar como cristianos. Por esta razón es que nosotros debemos ser siempre renovados y limpiados diariamente. Desde el momento que conocimos a Jesucristo, desde que conocimos a Jesucristo y lo aceptamos como nuestro único Salvador, como dice en 1 Juan 1:7, que lo voy a leer al tiro, que se los voy a leer en Juan 1:7, dice así: pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantenemos unidos como hermanos y Dios perdona nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda esta carga de pecado que nosotros traemos, que eso lo hace la sangre de Jesús. Pero diariamente ahora nosotros necesitamos ser renovados. Y entonces, para entender más esto, vamos a ver una historia de la Biblia que es muy interesante, muy linda, que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 15, y en que vamos a ver la historia de Naamán. Naamán, un hombre importante, un general del ejército de Siria, y que era un hombre extremadamente poderoso en el ejército sirio, pero tenía un gran problema, que era leproso. De alguna otra forma él se informa a través de una criada que tenía en su hogar de que había un profeta en Israel en el cual obraba la mano de Dios. Y esta mujer dice: si tan solo Naamán, usted, Señor, pudiera contactarse con él, Dios lo podría usted sanar. Y entonces comienza toda una gestión política para poder este gran capitán acercarse a Israel y poder contactarse con Eliseo. El profeta de este tiempo era Eliseo. Y logra hacerlo, y eso es lo que vamos a leer hoy día en 2 Reyes capítulo 5, del versículo 9 al 15, quiero leerles. Y dice así: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas que es de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Dios bendiga su palabra.
Naamán llega a donde Eliseo, esperando una gran respuesta. Le habían dado muy buenas referencias de Eliseo y que Dios se movía grandemente a través de la mano de Eliseo. Y cuando llega a donde Eliseo le manda un mensajero, no lo va a recibir él, sino que le manda un mensajero y le da la instrucción, le dice, sumérgete en el Jordán 7 veces. Esto le pareció muy ofensivo a este general, ya que el río Jordán era un río sucio, era un río que estaba contaminado, y él declara que donde él viene, de la región donde está, hay ríos más limpios, en el cual él también podría sumergirse, y acaso no sería lo mismo. Él invoca, y se fue muy indignado y se devolvió, muy enojado. No tuvo la intención de cumplir esto. Pero ahora sus criados que estaban con él le empiezan a convencer y a hablarle más tranquilo y diciéndole, mira, si el profeta te hubiera pedido algo bien difícil, tú lo hubieras hecho por quizás ser sano, pero solamente el profeta te pidió que te sumergieras 7 veces en el Jordán. ¿No es más fácil que lo hicieras? ¿No es más fácil obedecer? Y por ahí va el tema. ¿No es más fácil obedecer que criticar y juzgar tanto? Y entonces aquí podemos ver varias cosas que impedían en Naamán el obrar y obedecer el mensaje del profeta de Dios. Primero, él esperaba algo espectacular, un milagro grande para ser limpio. Y eso también puede pasar para nosotros. A veces pensamos que la limpieza de nuestra vida, el cambio de nuestra mentalidad va a ser un proceso grande, que Dios va a hacer una obra grande en nuestra vida. Y no. En este caso era algo muy sencillo. Solamente el profeta le dio una instrucción sencilla. Una instrucción sencilla. Para nuestra vida, la instrucción sencilla está en la palabra del Señor. No hay que esperar tanto para esperar que Dios cambie y permita cambiar nuestras vidas, ¿cierto? La instrucción está en la palabra de Dios. Segundo, que vamos a entender, las cosas y los planes de Dios no son como nosotros las planeamos, no son como nosotros las pensamos. Por muy buenas ideas que sean, no son las mismas de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. En el versículo 12 encontramos, ¿cierto?, que Naamán empieza a hablar que sería lo mismo sumergirse en dos ríos que estaban en Damasco, ¿cierto? Dos ríos que eran muy limpios, muy lindos, y se haría la misma función de sumergirse 7 veces. Pero el plan de Dios no era solamente, no tenía que ver con los ríos, no tenía que ver con lo que estaba ahí, sino que más bien implicaba la obediencia a la palabra, en este caso, del profeta. Y eso para nosotros nos implica que nosotros y usted tiene que aprender a obedecer el mensaje del Señor. Y ese es el tema principal, el mensaje del Señor, obedecer el mensaje del Señor. No cuestionar lo que el Señor nos habla, no cuestionar su palabra, sino que someternos, ¿cierto?, al mensaje del Señor. Versículo 13 dice, y sus criados lo persuadieron para que él cumpliese, ¿cierto?, lo que el Señor le había dado. La verdadera limpieza viene mediante la humillación y la obediencia a la palabra del profeta. Cuando Naamán accedió y se humilló y dobló todo su orgullo, toda su pompa de ser un general grande, y se despojó de todo eso, recién pudo él obedecer el mandato de la palabra del Señor, recién pudo obedecer el mandato del profeta. Olvidándose de todo, se humilló para obedecer y se sumergió 7 veces en el Jordán. Por eso la limpieza de nuestra vida, de la renovación de nuestra mente, se produce cuando nosotros nos humillamos a la palabra. ¿Qué quiere decir humillarnos a la palabra? La leemos y la obedecemos, la tenemos para nosotros, la cumplimos, y entonces se produce la limpieza, la renovación, ¿cierto? En este caso, la renovación de la piel, del sanarse de la lepra, la renovación de la sanidad de este hombre. La vida espiritual
pasa exactamente lo mismo. La palabra del Señor es la que renueva nuestros pensamientos, la que va renovando nuestra mente por toda esta contaminación que vemos que llega a través de lo que estamos viendo en la televisión. Nos contaminamos de muchas cosas que vemos, la música, las amistades, las malas conversaciones van corrompiendo diariamente nuestros pensamientos. Por eso debemos todos los días renovarnos a través de la oración y de la palabra del Señor. Y de esa forma somos limpiados para nuevamente seguir en el Evangelio del Señor óptimamente. Todos los días somos bombardeados por la contaminación del mundo. Por eso todos los días debemos ser renovados. Esa es la importancia de buscar al Señor en oración y leer su palabra diariamente. Los resultados de obedecer la palabra concluyen, ¿cierto?, con la actuación de la presencia de Dios en la renovación de nuestras mentes. El Salmo 119, versículo 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con eso limpiamos nuestro pensamiento, lo vamos sanando de toda la contaminación que el mundo nos mete. A veces vemos noticias que nos influyen miedo, a veces recibimos malas noticias que nos influyen temor, pero ¿y qué lo hace? ¿Qué produce eso? A veces decae nuestra fe, decae nuestra confianza en Dios. Es por eso que necesitamos ser renovados constantemente por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas esto, estás siendo renovado. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe en el Señor. Y eso es lo importante. El Salmo 51, del versículo 5 al 10, es el salmista que habla y le pide a Dios que sea renovada su mente. Dice así: 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista está primero reconociendo que su mente es pecaminosa, su mente lo lleva porque desde el vientre de su madre ha sido concebido en pecado. Desde que nació, quiere decir, el salmista está diciendo: he sido un pecador, mi mente está adaptada a lo que el mundo hace, pero Dios, me arrepiento, lávame con tu presencia, con tu sangre bendita, límpiame de mis pecados, pero ahora, después de eso, le dice: renueva, ¿cierto? Crea en mí, ¿cierto?, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso se produce con la palabra del Señor. Naamán fue renovado, se produjo el milagro cuando él recibió el mensaje, lo obedeció, se humilló, lo obedeció y pudo cumplirlo, y se produjo el milagro en su vida. El milagro de tu vida se va a producir cuando tú busques más en la palabra, seas lavado por la palabra del Señor, transformado, renovado tu mente, y la obedezcas, y entonces tu vida irá cambiando todos los días hasta que lleguemos a ser, como dice la Biblia, a la altura de un varón perfecto a la medida de Dios. Cada día la palabra nos va renovando. Por eso es importante que guardemos la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y esta semana. Busca al Señor todos los días. Aparta un día, un momento para leer el mensaje de la palabra del Señor, y eso fortalecerá y renovará tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, y nos estamos comunicando el día miércoles en la reunión a las 9 de la noche para alabar al Señor. Que Dios les bendiga. Amén.